Para nosotros también tiene mucho significado la tumba vacía porque si me habla de esperanza, me habla de retorno, me habla de saber que el Señor va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Señor también porque así como el jueves fuimos a 4 barrios simultáneos, llevando un folletito y una invitación para una película y no tan solo verla, sino también para que las personas puedan escuchar el mensaje de la cruz, donde vimos personas nuevas que vinieron, escucharon el Evangelio y de ahí si tomaron una decisión o no, queda particularmente en cada uno de ellos, pero saber que hicimos lo que teníamos que hacer. Gracias también por el día viernes, aquellas personas que prepararon el pochoclo, la gaseosa, de antemano el salón también, por acondicionar la iglesia y también el sábado, lindo tiempo de coinonía. Qué hermoso poder escuchar la crucifixión de Cristo, pero también poder compartir entre hermanos. Y eso es fantástico. Y ahora un domingo, reservarlo para el Señor y poder venir con un corazón predispuesto a alabarle, pero también a escuchar su palabra. Vamos a dejar este tempito en la mano del Señor y que sea Dios el que hable en esta noche, como siempre lo hace, y no que no sea uno. Así que oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta linda oportunidad de poder llegar al trono de su gracia con total libertad. Gracias a Dios porque si tenemos el libre acceso a tu persona, Señor, es porque un día Cristo vino a este mundo, derribó la pared intermedia, la cual era inaccesible para nosotros, era imposible, pero gracias por los méritos de Jesús, que vino a esta tierra, se humanó, hizo muchos milagros, predicó el mensaje de la cruz misma que iba a llevar, y gracias a Dios también porque no tan solo fue crucificado, sino que al tercer día resucitó. Y gracias a Dios también por esta linda oportunidad de poder alabar a un Dios vivo, un Dios que no está muerto, un Dios que está en nuestros corazones. Bendice tu palabra, Señor, y gracias te damos por ello. En nombre del Señor Jesús, amén. Bien, a modo de introducción ahí, si me acompañan con su Biblia en Lucas capítulo 24, el relato habla en cuanto a lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Y si estamos acá es por el resultado que Cristo fue resucitado, que Cristo venció la muerte, que el poder del pecado ya no está más y que a través de los méritos de Cristo podemos estar acá. Y que en diferentes partes del mundo, ¿sí?, se puede compartir este evangelio, la cual cambió nuestro destino eterno. Ahí en Lucas 24, espero un cachito porque hay algunos que no la encontraron todavía, se escucha ruido de hojas. Pero damos gracias al Señor por tener su palabra y el manuscrito a su vez también para poder nosotros con nuestros ojos leer qué había acontecido en esos tiempos. Ahí Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hasta aquí la palabra y el versículo de esta oportunidad que iba a compartir, el versículo llamativo, tremenda declaración donde tal vez en el diario de hoy de la mañana tendría que haber salido, que dice, no está aquí. Y qué hermoso es porque llegan estas mujeres tal vez, esta mujer para evidenciar la mente si el cuerpo estaba, y la gran declaración es, no está aquí. No está aquí, no está aquí. Y eso me llama la atención de saber que ya había una testigo que fue a ver y se encontró con la tumba que estaba vacía. Yo imagino esos 3 días de espera, ¿no? Más que espera era una desesperación, incertidumbre, como mirábamos la película el viernes. Los discípulos cabizbajos, ¿sí? El seguidor, la persona que había sido enseñada, que habían visto los milagros, los discípulos, que había compartido con ellos, que habían caminado con el Señor, que habían visto lo extravagante, lo sobrenatural, no estaba más el líder, estaban solos, como quien dice. Pero ellos estaban como cabizbajos y estaban con toda la incertidumbre que había pasado algo tremendo.
El silencio retumbaba en sus corazones porque no sabían qué iba a suceder y qué iba a pasar. Estaban petrificados los discípulos y todos los seguidores de Cristo. También la incertidumbre de las personas que habían apresado al Señor. Toda la guardia romana también, los líderes políticos en ese entonces, los espectadores, los que venían de lejos, todos expectantes a lo que iba a suceder. Pero sucedió lo glorioso, como el versículo 6 lo nombra, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos. Qué falta de memoria que es el ser humano, ¿verdad? Porque ellos estuvieron a poco tiempo con el Señor y en su enseñanza y demás, y sin embargo, lo celestial viene y le dice, acordaos de las cosas que fue enseñado. ¿Se acuerdan también cuando leíamos en el devocional, ¿sí? En Éxodo mismo, Moisés diciendo, tengan memoria, ¿sí? El Señor Jesús, cuando antes de morir, participando en la cena del Señor, para que tengan memoria de mí, ¿sí? Acordarse. Ahora somos muy propensos nosotros a olvidar, ¿no? Como decía Pablo, tal vez estos días al mundo cristiano es de gloria porque hablamos de la persona de Jesús, hablamos de la crucifixión de Cristo, hemos invitado a personas, tal vez nos rechazaron, tal vez dijeron que iban a estar y no están, tal vez dijeron que iban a venir y no vinieron, tal vez dijeron viajamos al interior, nos vamos de viaje, fin de semana largo, vamos a aprovechar con la familia. Y la gente se olvida de esa persona que la verdad vino a este mundo con el solo propósito de poder, ¿qué? Salvar sus vidas. Ahora, somos muy propensos a olvidar. A veces nos olvidamos hasta Dios colocó una cicatriz en nuestra persona para que nosotros nos pongamos a pensar un poco y digamos, dependemos de alguien antes de llegar a este mundo. Todos tenemos un ombligo acá, ¿no? Y ese ombligo lleva a que nosotros recibíamos el alimento de nuestras mamás cuando estábamos en el vientre de nuestras mamás. Ahora somos seres dependientes, así como somos seres dependientes en su momento antes de llegar a este mundo, también somos seres dependientes de Dios. Dios, creador de todo este planeta y a su vez también de cada uno de nosotros, nos lleva a que nosotros dependamos de Él, pero a su vez también que lo recordemos a Él, ¿sí? A veces somos muy propensos como hijos de olvidar el sacrificio que hizo nuestros papás. Imperfecto, seguro, ¿sí? Lleno de errores, un montón. Tal vez podemos acusarle, pero al fin y al cabo, ¿no es cierto? Ellos hicieron todo lo posible para darnos lo mejor. Así nuestro Padre Celestial, que también Él, que no es lleno de errores, sino que es perfecto, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablo de tumba, o cuando veo imagen como esta, o los estados de todos los WhatsApp, que tal vez la viste, vos sí, qué reiterado, ¿no? En Facebook, en Instagram, en todos lados, en WhatsApp, la imagen de la tumba vacía, ¿sí? La tumba vacía. Cuando los primeros años, de 1 a los 4 años, yo viví en un barrio que se llamaba 12 de octubre. Piso de adobe, tirantes, techo de chapa, ¿sí? En medio del campo. Y el barrio se llamaba 12 de octubre. La memoria me lleva a poder engrandecer el nombre de Dios. Trato de no olvidarme de esos pequeños detalles que a veces se los cuento y abro mi corazón. Y en otro barrio, ¿sí? Para aquel lado, ¿sí? Estaba el barrio Güemes. Y para la derecha, el barrio que en su momento íbamos a salir sorteado, como acá hay Proda, ¿no? En algunos, ha recibido, algunos anotaron, tal vez en espera o no sé. Se llamaba el barrio 80 Vivienda, que ahí donde fuimos sorteados, ahí teníamos la casa legítima nosotros. Pero el barrio Güemes, ahí había varios parientes de mi papá. Para ir a ese lugar teníamos que cortar camino. Y para cortar camino teníamos que pasar por un cementerio. Tremenda cantidad de tumbas que había ahí. Ahora no está cercado como ahora. Ahora si voy a mi ciudad no es un campo donde uno puede pasar tranquilamente, donde estaban los nichos, las personas que pagaban y construían el material, y los que no tenían mucho dinero en el medio del campo, pero así había un surco en el medio, donde ese camino conectaba al barrio Güemes. Y ahí iba constantemente, a veces pasábamos con mi papá o con mi mamá, íbamos y veníamos, pero veía, ¿sabes qué? Muchas tumbas, muchos nombres, muchas flores, pero mucha gente, ¿sí? Mucha gente llorando, mucha gente llevándole flores a los difuntos, seres queridos.
Ahora no sé en forma particular cada féretro en sí si tuvo un encuentro con el Señor. No sé si la persona que estaba ahí llorando tenía a Cristo o no. Después cuando tenía 11 años, 11 y 12 años, cuidaba autos. Y los 30 de octubre, que se festeja el Día de los Muertos, también un montón de gente yendo al cementerio. A las tumbas vacías, ¿no? Ahora está muy diferente porque la tumba de Jerusalén me habla de esperanza, me habla de regocijo, me habla de retorno, me habla de victoria, me habla, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo estuvo en esa tumba. Opuesto a la otra tumba que muchas veces uno visitó, cuando iba con mi papá visitábamos a la abuela Ángela, una abuela que de corazón él la tenía como mamá y la recordaba. Pero qué diferente es la tumba de cuando uno tiene un encuentro con el Señor. Cuando vino Cristo todo se dividió en este mundo, ¿no? Fue un antes y un después. Hasta la Biblia misma, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿sí? Vino Cristo, marcó una diferencia de un lado a otro, pero Cristo hizo la diferencia hasta con nuestras vidas, ¿no? Porque cada uno solo tenemos un pasado, la cual Cristo clavó en la cruz, la cual el diablo siempre te hace recordar el pasado, donde Dios te sacó, ¿sí? Y nosotros cuando, esa frase célebre que muchas veces escuchaste, cuando el diablo te haga recordar el pasado, recordarle su futuro, que es el infierno para toda la eternidad, para él, porque fue el infierno creado por Dios para Satanás, para sus ángeles, sus seguidores, y también para aquellos que no quieren saber nada de Dios. En estos días, también como cristianos, en diferentes partes del mundo, hemos recibido tal vez el rechazo, ¿no? Fuiste a la plaza, le entregaste. Nosotros nos tocó aquel barrio y después vinimos al barrio Hermoso, pero cuando fui al barrio Libertador, encontré folletos y invitaciones de la película Todo Roto ahí en el piso, ¿no? Eso me habla un rechazo. O de repente, no quiero saber nada, como entregando, sabiendo que lo estaban rechazando no a nosotros, sino que a Dios mismo en sí. Pero así es el corazón mío. En su momento, en el pasado, muchas veces rechacé a Dios, no quise saber nada de Dios, me burlé de los cristianos. Al poco tiempo después de burlarme, la persona que me iba a discipular era la persona a la cual yo me burlaba y él se llama Raúl Franco. Pero gracias a Dios por ese encuentro personal con el Señor. La diferencia de las tumbas que realmente no tienen esperanza con la tumba que transmite esperanza como la tumba de Cristo. Al leer estos versículos me llama la atención que dice una afirmación, no está aquí, y me habla realmente que Cristo no está en la tumba. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer acá, y solamente 3 acciones para compartir esta noche, si Cristo no está en la tumba, ¿dónde está realmente? Si Cristo no estuvo en la tumba, si no está en la tumba, ¿dónde realmente está? Si mucha gente va a visitar esa tumba, la cual queda lejísimo, no sé cuánto está, te animo a que tal vez busque en Google, no sé, a algún lado y ponga cuánto está el pasaje para Israel. No creo que salga 2 pesos, salga carísimo. Es más, en estos días de Pascua también, a su vez también, mucha gente capaz que habrá ido. Pero uno puede ver, ¿no es cierto?, que en todo esto hay una noticia muy grande que todo el mundo realmente tiene que saber. El mensaje más grande del Hijo de Dios es que es un Dios que no está muerto, sino que está vivo. Hasta películas sacaron con la saga de Dios no está muerto, ¿no? ¿Cuántas hay? 3, 4, no me acuerdo cuántas hay. 4 me dicen por ahí. ¿Sí? Tremendo, Dios no está muerto, es verdad, y está vivo. ¿Qué pasaría realmente si Cristo no hubiese ¿qué? Resucitado? Sin duda que iglesia no hubiese existido, los discípulos hubiesen sido desahuciados, hubiesen quedado ahí, totalmente desilusionados a todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo sobre la tierra hubiese sido el primer mentiroso y más grande de toda la historia. Pero gracias a Dios, Él rompió todos los esquemas, los parámetros habido y por haber. De saber que la persona a la cual decía las cosas era una persona no mentirosa, sino una persona verdadera. Que dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Ahora, es un versículo muy, muy peculiar que también se utiliza mucho cuando a veces vamos a una sala de oratoria del mundo cristiano, ¿no? Dice, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y esa es la esperanza gloriosa realmente que tenemos nosotros como hijos de Dios. Que no todo termina acá en la tierra, sino realmente que estamos de paso solamente.
Y eso nos llena de esperanza. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la gente a lo largo de los años sigue discipulando, visitando y a su vez también evangelizando? ¿Qué es lo que le impulsa? Bueno, la tumba vacía. ¿Qué es lo que impulsa a las personas a amar a Dios, a amar a las personas como Él ama? ¿Qué le impulsa a las personas que hagan ministerio carcelario y que vayan por personas que necesitan hasta cadena perpetua? ¿Qué lo impulsa a las personas de ir a lugares, tal vez a reformatorios, donde chicos son abandonados y predican el Evangelio? ¿Qué le impulsa a las personas, no es cierto, que van tal vez a lugares inhóspitos, como tal vez lugares de prostitución, a predicar el Evangelio? ¿Qué le impulsa a los cristianos a ir a la noche a predicar el Evangelio a lugares oscuros, donde el mundo va detrás de la oscuridad? ¿Qué le impulsa a las personas, a aquellos que tenemos a Cristo, poder predicar el Evangelio a un adicto, a un alcohólico, o hogares rotos? ¿Qué los impulsa? El amor de Dios, pero a su vez también la esperanza. Eso es lo que nos impulsa. Si esto no me llama la atención a mí, creo que le puedo decir al Señor, llévame a tu presencia, porque para estar acá, sin que no pase nada, algo tiene que suceder. Y en nuestra vida eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Tiene que pasar algo. No tan solo una película, no tan solo que Mel Gibson o Hollywood quiere captar tu atención o mi atención para poderamente ser conmovido. Sin duda que cuando yo vi la película por primera vez, me acuerdo, en el instituto, éramos 12 o 13, estábamos en el cuarto, salimos todos llorando, perplejos, y ninguno dijo nada. Pero había una palabra que retumbaba en nuestro corazón cuando miraba como la película: por mí, por mí, por mí, por mí. Y como decía en un momento Pablo, tal vez un destello de la película, porque no se compara a lo real que Cristo padeció en sí. Fue peor de lo que la película puede transmitir. Ahora la Biblia describe muchísimo en cuanto a eso, pero podemos ver, ¿no es cierto?, que el sacrificio de Cristo fue por amor. Eso es lo que le impulsó. Ahora, ¿qué amor? ¿El amor a la obediencia a su Padre Celestial? De Él hacer lo que tenía que hacer, fue el amor hacia vos y a mí. Porque el hombre estaba incapacitado de poder llegar a Dios. El hombre estaba incapacitado de poder hacer un montón de obras. Todas las obras de los hombres unidas para poder obtener la salvación no alcanza, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, no por obra, para que nadie que se gloríe. Entonces, ¿de qué sirven las obras que uno haga? Las buenas obras no me alcanza para llegar a Dios. Porque si fuera por las obras que yo hago, lo que hizo Cristo en la cruz de nada sirve. Pero eso es lo que me encanta de Cristo, es como ese derribe de Shenga, ¿no? ¡Tum! Agarra un versículo y todas las obras que hice durante toda la vida fue realmente volcada y plasmada como un castillo de arena, la cual no valió para nada. Pero cuando vino Cristo, se transformó, ¿no es cierto?, en un castillo de construcción, una forma sólida, de permanencia. Ahora, como hijo de Dios, algo que me llama la atención acá, ¿cuál es el mensaje de la resurrección? Y algo realmente que me llama la atención acá en Mateo 16. Si me acompañás con tu Biblia, Mateo 16, versículo 16, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, ya lo había dicho Jesús, ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús constantemente, Él compartía lo que iba a suceder, ¿sí? Él es un anticipado, ya estaba concientizado de lo que iba a suceder. A Cristo en ningún momento lo sorprendió que Él haya sido entregado, que haya sido, ¿sí?, 3 veces negado, que Él haya sido tal vez traicionado, que Él haya sido buscado como un malhechor. No, Cristo era un anticipado, Él sabía todo lo que había de acontecer. Él ya había mirado la película antes que nosotros la hayamos visto. Por eso a Cristo no le sorprendió nada de lo que iba a suceder. Y por eso constantemente Él se lo decía. Y el versículo, ahí en Mateo 17, 22 y 23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entristecerse es un corazón acongojado, un corazón preocupado. Así estaban los discípulos. Eso es lo que te va a suceder. La película muestra que los discípulos estaban como llorando.
Yo creo que si alguno hubiese estado en esa situación, tal vez hubiese pasado lo mismo. Porque muchas veces, ¿dónde estaba la esperanza en la mente de ellos? Estaba en un Jesús presente. Ellos se jugaron por el Señor cuando Cristo ya no estaba, cuando se le apareció Cristo. ¿A cuántas personas se apareció Cristo después de la resurrección? Bueno, en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo hablando sobre un capítulo específico en cuanto a lo que es la resurrección, y no fue a pocas personas, sino que fue a muchas. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando del apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque yo sea ellos, predicamos y así mismo habéis creído. Pero si predica de Cristo como resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan tampoco, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Ahora, tremenda declaración del apóstol Pablo en estos versículos. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Entonces, todo lo que hagamos, si Cristo no hubiese resucitado, entonces de nada sirvió. Ahora, lo llamativo de todo es la humildad del gran apóstol Pablo. Como hijo abortivo, por último, ahí, en lo último de todo, me apareció a mí. Pero ¿a cuánto apareció el Señor? A los discípulos, a 500 personas. Son evidencias. La evidencia que Cristo resucitó lo vemos en la palabra de Dios. La evidencia que Cristo resucitó lo vemos en estos testigos. La evidencia que Cristo resucitó fue en los apóstoles. La evidencia que Cristo resucitó fue en Pablo. Ahora cada uno de ellos empezaron a jugarse por Dios. Porque cuando Cristo resucitó, ellos recién empezaron, diríamos nosotros, como a activar. Ahora, la pregunta es, si Cristo resucitó, ¿dónde está Jesús? Hebreos capítulo 10, versículo 12. Uno dice, bueno, si Cristo resucitó, ¿cuál es el lugar de Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? Versículo 12, Hebreos 10, 12, dice la palabra de Dios, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Dios en el trono, ¿sí? Jesús a la diestra, hablando de la derecha. Ahora, Él está, ¿dónde? A la diestra del Padre. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ahí nomás cerquita, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo? Él está en primer lugar. ¿Dónde está? Está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Él está intercediendo. Saben que Cristo es nuestro abogado, ¿sí? Y que cuando viene Satanás, tal vez, mirá lo que está haciendo tu hijo ahí, en la tierra, la cual vos le perdonaste, le limpiaste, le diste la posición como hijo, te está sirviendo, pero está pecando. Y el Señor aboga por cada uno de nosotros diciendo, yo pagué por él, yo pagué. Ahora en ese pago que Cristo
perdonó, porque Él perdona pecado pasado, presente y por venir, es una atribución la cual yo no debo atribuirme a ¿qué? Como dice Hebreos, pisotear la sangre de Cristo y tenerla en poco, sino tenerla de alta estima. Porque la sangre de Cristo fue propicia, ¿para qué? Para perdonarnos a cada uno de nosotros. Como en su momento, como Pablo compartía, y los chicos también estudiaban el día de ayer, que Cristo fue nuestra Pascua, 2 corderos, el cordero que cubría en el pasado, pero Juan 1:29 dice, aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Ahora la sangre de Cristo tiene un valor incalculable en nuestra vida de saber qué, limpia todo pecado, pasado, presente y porvenir. Pero por ende yo no tengo que atribuirme ¿qué? De seguir pecando, sino que al contrario, como una advertencia. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo? Aún más todavía. Si Él en primer lugar está a la diestra, Él está ahí. Vamos a Juan, capítulo 14. Cristo en vida y hablándole a los discípulos, versículo muy conocido por nosotros. Juan 14. Juan 14, versículo 1 al 3. ¿Dónde está? A la diestra. ¿Qué está haciendo? Intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Cuando el acusador viene, Satanás, Cristo dice, ¿ya para qué? ¿Pero qué más está haciendo? Dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está a la diestra, Él es nuestro abogado, pero a su vez también está ¿qué? Preparando lugar. Está preparando lugar. Mientras nosotros estamos acá en la tierra, Él está a la diestra del Padre, pero a su vez también está intercediendo por vos y por mí y está preparando lugar, ¿sí? Un cielo para vos y para mí, la cual es donde todos vamos a vivir. No está de brazos cruzados, así como murió con los brazos abiertos, está haciendo también y está preparando lugar. Mientras vos estás acá en la tierra y yo estoy acá en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿Cristo está haciendo? Bueno, ese es mi deber también. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sí? Cristo está haciendo, ¿yo qué estoy haciendo? Ese desafío del cielo de poder nosotros hacer. Pero no tengo conocimiento, no tengo capacidad, no tengo el don, no tengo el llamado. ¿Soy hijo de Dios? Sí, podés ser parte. En la semana uno vio personas, ¿no es cierto?, que estuvieron limpiando, haciendo pororos, trayendo gaseosa, haciendo mandado de un lado a otro, llevando folletos, imprimiendo, orando, porque hubo personas que también no estuvieron, pero sí estuvieron orando. Desafiamos a la iglesia a orar. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, Jesús, ¿qué está haciendo? Él está preparando lugar para cada uno de nosotros. Pero como hijo de Dios, nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que hacer algo en retribución a una salvación la cual resucitó. Es esperanza para nosotros, pero también debemos transmitir esperanza para los demás. Mis vecinos no tienen esperanza, mis parientes no tienen esperanza, ¿sí? Mis familiares no tienen esperanza, la gente del barrio no tiene esperanza. Cuando vuelvas a tu hogar, vas a ver personas que tal vez vos decís, no tiene pinta que ha venido de la iglesia, no tiene a Jesús, no tiene al Señor. Nuestros familiares no tienen al Señor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por el sacrificio enorme que hizo Cristo en la cruz? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Cristo, ¿qué está haciendo? Está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué otra cosa está haciendo Jesús? Está preparando, pero ¿qué está haciendo también? Él está esperando. Jesús está esperando porque su Padre Celestial está orquestando todo. ¿Cuál será? ¿De qué país será? ¿De qué continente será? La última persona que pase de muerte a vida y que nosotros como iglesia nos vayamos a la patria celestial. Mientras en esa incertidumbre, que no sabemos cuál será el último salvo sobre la tierra, nuestra misión como hijo de Dios es que predicar el Evangelio. La misma misión que le dio Cristo ¿a quién? A sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice alguna, no es selectivo Cristo, no es, ¿sí?,
en una forma singular, sino que es plural, lo dice a todos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? Él está preparando un lugar, Él está esperando, ¿sí? Su Padre Celestial está haciendo todo también, pero Él está esperando que su Padre le diga, ahora. Ahora es tiempo de buscar a los redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que un día depositaron su fe en el Señor, aquellos que un día dijeron sí al Señor, que reconocieron que era pecador, que reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios, que la sangre de Cristo podía limpiar sus corazones y que le pidieron de todo corazón que entre en su vida. El último salvo, no lo sabemos de qué continente, de qué país, de qué lugar. ¿Será de Argentina? ¿Será de nuestro barrio? ¿Será del otro continente? ¿Será de otro lugar inhóspito? ¿De dónde será? ¿Dónde vivirá el último salvo? Pero en esa incertidumbre no me quedo con brazos cruzados de saber cuál será el último salvo. Mientras tanto, como la película de, ¿cómo se llama esa película? Uno más, decía el soldado. Uno más, una persona más para Cristo. Mañana enfrentamos una semana, uno más para Cristo. Compartir el testimonio como desafío a alguien que no conoce a Jesús. Ya es una carta de encomendación a una persona que no tiene a Jesús. Es una carta de amor, una carta de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Porque Dios tuvo gracia, misericordia, ¿sí? Amor, perdón para tu vida. ¿La vas a guardar para vos esa carta o la vas a compartir? Porque esa es la carta de esperanza a la cual Cristo quiere que la compartamos. La fe no es para mí solamente. No llego a mi casa, cierro la puerta, está mi familia, fuimos a la iglesia, estuvimos, listo, ya está. Y que el mundo se venga abajo. Sino que el deseo de Dios es que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que nuestra familia conozca a Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo Cristo? Está intercediendo, está preparando y está expectante a el llamado de su Padre para poder ir al mundo. Ahora Juan 15, 1 al 5, el versículo Juan dice, yo soy la vid yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado en mí, nada podéis hacer. ¿Qué está haciendo Jesús? Está viviendo en nuestro interior. ¿Sí? La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, está en nuestra vida, el momento que hemos tomado decisión por Cristo. Es el árbitro interior. ¿Viste? Cuando vas a jugar al fútbol hay un árbitro, bueno, él cobra las faltas. Y en nuestra vida, el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, Él es el que cobra la falta y que nos lleva a decir una voz interior diciendo esto está bien y esto está mal, esto está bien, dale para adelante, esto está mal. No, pero quiero hacer, está mal, pero me gusta, está mal. No va a haber gozo, sino que al contrario, va a haber tristeza. ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo cuando realmente lo apagamos, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué? Lo entristecemos. El Espíritu Santo es como una persona, está en nuestra vida constantemente. Ahora, ¿qué está haciendo? Es la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros constantemente. Y el versículo 5 dice, separado de mí, nada que podéis hacer. Ahora, ¿qué hace la resurrección? ¿Sí? Hace la resurrección, Cristo está en nosotros. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo intercede por nosotros. Cristo espera que el Señor le dé la orden y a su vez también prepara y vive nuestra vida. ¿Qué otra cosa hace la resurrección? Vamos a Efesios, capítulo 1, 1:7, versículo de los chicos medianos que llevaron a sus casas este versículo, hermoso versículo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Qué disfrutamos por la resurrección de Cristo? Disfrutamos, el perdón de nuestros pecados. Y estamos seguros en Él. ¿Sí? ¿Disfrutamos qué? El perdón.
de pecados. Y no es poca cosa obtener el perdón de Dios. Como sabemos, el perdón de Dios implicó que su Padre Celestial le dé la espalda a su Hijo. Esos 3 días de incertidumbre para los discípulos y para todos los seguidores habrá sido eterno, ¿sí? Y qué triste es cuando hay una persona a la cual no te da una respuesta y te hace esperar, ¿no? Lo mismo me imagino los discípulos esperando. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar? Ellos iban a obtener el perdón de Dios. Eso es lo que nosotros obtenemos en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, el perdón en nuestra vida no hubiese sido otorgado. Porque la Biblia misma, la palabra de Dios, dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Si Cristo hubiese quedado en esa cruz, clavado, muerto, lo hubiesen bajado y quedado ahí solamente y no hubiese pasado nada, en vano estaríamos acá. No hubiese existido iglesia, no se hubiese levantado misioneros, no hubiese perdón de pecados en la humanidad, no hubiese personas apasionadas por el Señor, no hubiese personas que entreguen su vida a Él, no hubiese seguidores de Cristo, ni tampoco el Espíritu Santo nos hubiese convencido a nosotros de venir hasta el lugar, alabar su nombre y escuchar su palabra, cualquier sea el que comparta la palabra. Solamente fuimos persuadidos por el amor de Dios y su perdón. Y otro versículo mismo ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, 1:18, 1 de Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata. Y el versículo 19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Ahora se necesitó, sin duda, un cordero que sea sin defecto. En la antigüedad, un cordero sin defecto. De 1 año, un cordero, una cabra, donde esperaban ellos la imperfección del cordero para poder ser muerto. Para que realmente la humanidad sea redimida por la sangre de Cristo, tenía que ser un cordero sin mancha. ¿Se imaginan Cristo si hubiese en esos 33 años cortitos de vida, hubiese tenido un error, un margen de error, ¿sí? Que hubiese tenido, tal vez que hubiese insultado a alguien, que su carácter hubiese sido persuadido por el pecado, o su accionar mal sobre las personas, o se hubiese enojado de lo indebido, o se hubiese insultado a alguien, o se hubiese hecho un pecado. Eso era un cordero que, con manchas. Se necesitaba un cordero sin manchas. El cordero sin mancha era Cristo. Ahora, ¿de dónde nos rescató el Cristo? De nuestra vana manera de vivir. Cuando dice una vana manera, de una vida hueca. Así era nuestra vida. Era sin sentido. No sabíamos para qué estábamos en este mundo. No sabíamos a qué dirección ir. Sabíamos que la ley de la vida era nacer, vivir, morir. Y después, ni idea. Pero cuando llegó Cristo lo cambió todo. Ahora, de esa vana manera de vivir, de esa vida desenfrenada, que íbamos detrás de los vicios, de los placeres, de lo momentáneo. No entendíamos lo que era eterno en sí. Lo entendimos cuando vino Cristo a nuestra vida. Ahora, sin defecto, en segundo lugar, uno puede ver el amor de Cristo. Un cordero que tenía amor. ¿Qué lo motivó a Cristo a llevar el pecado de todos nosotros? ¿Qué lo motivó a identificarse con esa cruz? Que la Biblia muchas veces se describe como aquel que era colgado en un madero, ¿era qué? Maldito, ¿sí? Maldito. Por eso nadie se identificaba. En la película que vimos ayer se muestra como que lo obligaron a Simón de Sirena a que lleve, ¿sí? Y Pablo lo relataba una de las porciones ahí, el primer versículo. Obligaron, ¿sí? Porque sabía el verdadero significado de llevar una cruz. Muchas veces la gente lleva una cruz sin saber qué significa en sí. Como un amuleto, la venden, hacen comercio, ¿sí? Pero al fin y al cabo, la cruz es un símbolo de tortura en el pasado. Pero para nosotros es una esperanza. Fue Cristo. Cuando repartíamos folletos el día jueves a la noche, pasamos por una iglesia. Y en una iglesia había un Cristo crucificado. No un Cristo de una cruz vacía.
El mundo necesita creer y a su vez también escuchar sobre una cruz vacía. Ahora, la cruz no es una sugerencia, sino que muchas veces la cruz nos lleva ¿a qué? A una exigencia. ¿Cuál sería la exigencia de seguir a Cristo? Tal vez dejar malos hábitos, mal hablar, mala música que escuchamos, mala junta, nuestro malo pensar, porque la cruz no es solamente una cruz de portarla solamente por portarla, sino que exigencia el cambio. Por eso muy poco estamos dispuestos a seguir a Cristo. No, llegué a Cristo y chao, se me acabaron todos los víveres. No es así. Al contrario, Cristo al contrario te quiere privar de tantas cosas que tengas cicatriz en tu vida, que son irreversibles, que después no las borrás nunca más. Cristo no quiere cicatrices para tu vida. Si al fin y al cabo las cicatrices que Cristo tuvo en la cruz ya fueron demasiadas. ¿Para qué más en tu vida y en mi vida? Si al fin y al cabo fueron demasiadas. Entonces Cristo no quiere cicatrices en tu vida. Por eso no es que este libro es un libro de prohibición, sino un Cristo el cual te ama y es un Cordero que te ama, pero no es un libro que te prohíbe, sino que te libera y al contrario, te lleva a vivir una vida de poderamente agradarle con todo el corazón. Ahora, este Cordero, sangre, ¿sí? Se necesitó la sangre para poder redimir el corazón de todo ser humano. Tan solo de uno. En la película de la Pasión de Cristo se muestra que Cristo lo clavaron, pero pusieron una lanza en su costado. Salió un poquito de sangre y después salió ¿qué? Agua. ¿Qué significa que salió agua? No había más. Buscábamos en Google cuántos litros de sangre, más o menos, ¿no? 4,5, 5. Nos sacan medio litro y nos plomamos nosotros. Pero dice que Cristo, toda su sangre, hasta la última gota, que haya salido agua del cuerpo de Cristo, es la demostración que Él derramó toda, no alguna. Eso es lo que me encanta de Cristo, que Él no se reserva. Si Él no se reservó, ¿yo debo reservarme? No, al contrario. Sin reserva voy a Dios, porque Él no se reservó. Sin reserva voy a Dios, porque Él en un momento me esquinó ese amor, sino que al contrario, lo entregó todo y por completo. Dios le dio la espalda, porque no se quiso identificar con el pecado, pero lo hizo a través de la persona de Cristo, pero demostrando que Él amaba a la humanidad, entregando lo más preciado, que era Jesús. Ahora, Cristo fue prensado en esa cruz, como un asado prensado, ¿no? Viene ahí esa carne, toda lastimada, prensada, que con el mismo material que trabajó Cristo con sus manos, el mismo material que fue utilizado para trabajar con sus manos fue el que llevó en sus espaldas. En esos 45 kilos, esa cruz pesada, áspera, ¿sí? Donde fue crucificado. Ahora, el Cordero, ese Cordero de Cristo fue por amor a vos y por amor a mí. Algo que me llama la atención acá, que nos perdonó. Nos perdonó en gran manera y nos transformó en gran manera. También que el cielo es nuestro hogar eterno. Yo estaba acá, la resurrección de Cristo es la prueba final, que es el Hijo de Dios, que es divino, que sus promesas son verdad y que tenemos un lugar en el cielo. Y otra de las cosas, la resurrección lo que produce es un mensaje que podemos afrontar el futuro con total confianza. Cuando vemos la tumba vacía, me lleva a la mente que yo tengo esperanza, que Él va a venir a buscarme y que voy a estar con Él para siempre, porque claro, Cristo lo dijo a los discípulos, ¿sí? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Y eso es una promesa que debo agarrar, de saber que yo voy a estar con mi Padre Celestial. Ahora, con esa promesa que Cristo me da a mí, me da una confianza enorme enfrentar el día, de saber que en mi día no es incertidumbre, sino que es confianza. Sino que es un corazón confortante y un corazón seguro y un corazón que apunta a un horizonte con propósito. Pero si tengo incertidumbre, vivo inseguro, insatisfecho, infeliz,
tal vez no le he pedido a Cristo que entre en mi vida y que sea mi Salvador y que crea la verdadera realidad de lo que es la eternidad. Ahora, por eso predicamos el Evangelio, por eso lo creemos, por eso compartimos el Evangelio en un mundo oscuro, caído y torcido. Por eso predicamos el Evangelio. Hay un versículo muy conocido ahí en Apocalipsis 22. Ya estamos terminando Apocalipsis 22. Justo se lo compartía a un hermano en esta semana. 22, versículo 7. Dice la palabra de Dios, 22, 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Vengo pronto, dice el Señor. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Cuando habla de galardón, habla de cada uno de nosotros, para recompensar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo pronto. ¿Por qué? ¿Por qué viene pronto? Porque hay resurrección. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, vengo pronto. No sabemos cuándo va a venir el Señor. En los días que estamos viviendo me encantaría que venga ayer, que venga mañana si es posible. No por todo lo que tenemos que pagar, ¿no? Sino por lo uno que tiene que padecer. Pero que sea nuestro motivante. Maranata, el Señor viene, ¿sí? El Señor viene y viene a buscar a su iglesia. La resurrección de Jesús significa que nos justificó. La resurrección de Cristo significa que Cristo venció la muerte. La resurrección de Cristo significa que está en nosotros. La resurrección de Cristo confirma la verdad de la palabra de Dios. La resurrección de Cristo prueba que Él es verdad. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo es la prueba que el Espíritu Santo está en mí. La resurrección de Cristo me da la esperanza y la resurrección de Cristo me da el gozo que resucitaremos con Él.